Hola a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según tú me veas. Hoy en este día vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Seguimos en el capítulo número uno porque estamos yendo versículo por versículo. Y como yo te había comentado, este curso es un curso, pues bueno, para que aquellos que les interese el libro de Apocalipsis y quieren entenderlo, porque es un libro que está abierto, porque lo hemos visto en los demás capítulos. Hemos preparado unas clases pequeñas, pues estaba poniendo en un momento el reloj para que suene la alarma, de 25 minutos donde nosotros podamos estudiar. Mi nombre es Santiago Huaca, soy instructor bíblico y quiero compartir contigo, pues, lo que nos tiene la revelación de Dios, ¿vale? Como siempre os digo, tienen que ser como los berianos, escuchar primero, luego ir a comprobar a vuestras casas y luego, si es así, pues compartirlo. ¿Ok? Así que antes de empezar este estudio haremos una pequeña oración. Eterno Dios que moras en los cielos, agradecemos por esta mañana. Te damos gracias por las personas que están con nosotros y que nos ven. Y te pedimos, Señor, que nos ilumines, no solo a mí, sino también a todo aquel que nos mira. Te lo pedimos por Jesús. Amén. La semana pasada no pude hacerlo por el tema del tiempo. En el capítulo anterior, que es lo correcto, estábamos viendo el capítulo uno, pero el versículo en este caso, me voy a centrar aquí, el versículo 1:10. Eso ya lo hemos visto, referente al día del Señor, y porque estamos remarcando las palabras claves que nos pueden llamar la atención para poder entenderlo. Pero en este caso vamos a pasar al versículo siguiente, que es el que nos toque hoy en este día, el versículo de Apocalipsis 1:11. Vamos a ver qué nos dice. Versículo de Apocalipsis 1:11 que dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Esta es una clara referencia a Jesús. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, me van a permitir que me voy a poner aquí el puntero para poder mostrarles. Vale. Aquí tenemos los lugares donde estaban establecidas en forma física las iglesias. Vale. Luego, cuando veamos un poquito el tema de la profecía, sobre todo ¿cómo se llama? En el capítulo número 2 y 3, vamos a ver que la aplicación no solo es de forma personal, de forma física, sino también de forma, ¿cómo se llama? Escatológica. Entonces vamos a ver que hay una aplicación. Pero este momento, cuando se escribe este mensaje, lo que le pide Dios es que lo escriba en un libro, o sea, que lo que está viendo lo pueda plasmar y que sea enviado, para que eso luego quede testimonio para aquellos que venimos atrás, que somos nosotros. Vale, vamos a ver un poquito sobre este tema. Se nos ha quedado aquí un poco pillado. Vamos, escribe en un libro. Este es uno de los mecanismos que Dios utiliza para poder, después de que se recibe la visión, poder reflejarlo. Por ejemplo, Isaías 38. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postero eternamente y para siempre. Entonces, es el mismo procedimiento que Dios ha tenido con otros personajes de la Biblia, por ejemplo, el libro en Isaías. O con Jeremías. Le dice, después de ver la visión, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y con todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Entonces, después de que, en este caso, el profeta o en el personaje que estamos hablando, Joan, recibe la visión, le dice, ahora tienes que escribirlo para dejarlo plasmado, porque hay una cosa muy curiosa que Dios respeta, no solo el contexto de los seres humanos, sino la época que se encuentran y el lugar que se encuentran en cada momento en cada momento donde ellos existieron. No es lo mismo la época de Isaías, donde había un determinado tipo de tecnología, la época de Juan, otro tipo de tecnología. Y si eso sucediera hoy en nuestros días, Dios también se adaptaría al tiempo en el que estoy yo. Es decir, pues ya no lo escribiría en tabla, seguramente tendría que escribirlo en lo más actual que yo tengo, que sería a través de un Word, un PDF, y eso
daría constancia de que, que la visión que se ha recibido ha sido transcrita. Eso es lo que nos está comentando la Escritura. Y eso es lo que hace el mismo procedimiento que vemos en el libro de Juan. Entonces, ¿ves? Entonces, ¿qué podemos destacar de este versículo? Pues que encontramos que el mensaje que dio Jesús, que es el alfa y el omega, el primero y el último, lo hace, se lo da el mensaje y la orden es escríbelo en un libro, lo que ves, y envíalo. Entonces, eso es lo que hay. Por eso tenemos el registro bíblico. Entonces, ya encontramos ese mismo texto en otros lugares. Vale, vamos al siguiente versículo que es Apocalipsis 1:12, que dice, y me volví para ver la voz que hablaba, la que le había dicho anteriormente, que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vale, directamente cuando veamos el resumen de este capítulo, el libro de Apocalipsis utiliza el modelo del santuario. De hecho, nos está hablando justamente de los 7 candeleros, se está refiriendo al santuario. Entonces está utilizando el modelo del santuario de Moisés para a partir de ahí darnos una enseñanza. Entonces, si tú has visto el resto de nuestros capítulos, que te invitamos a mirarlo, revísalo un poquito y vas a ver que no solo pasó esto en el versículo 1:12, sino que en los otros versículos también hizo una pequeña reseña sobre este punto. Vamos a ver un poquito sobre este lugar, que lo habíamos visto antes, pero vamos a repetirlo. El trono y los candeleros, ¿vale? Esa es la reseña. ¿Por qué el trono y los candeleros? Porque el santuario que edificó Moisés, donde tenía un lugar santo y un lugar santísimo, esos lugares simbolizaban algo. El lugar santísimo se colocaba el arca del pacto. En esa arca del pacto está la ley en el cual Dios gobierna, a cuales muchos dicen que ya está abolida. Cosa curiosa, pero Dios en Apocalipsis 11 nos va a mostrar que el arca del pacto está en el cielo, porque recordemos que a Moisés se lo dijo, mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. Entonces, a través de esa maqueta que Dios le dio, Dios quería que el hombre aprendiera didácticamente el plan de salvación. En el lugar santísimo está, digamos que, la base de su gobierno, que es la ley, los 10 mandamientos, a los que los muchos la quieren destruir porque dice que está abolida. Pero curiosamente aparece en el contexto del santuario. Y en el contexto de Apocalipsis nos va a hacer más de una vez la referencia a eso. Entonces, aquellos que dicen que ya se abolió, tendrían que saber qué parte es la que se abolió, porque lo que se abolió simplemente son los ritos. Ya nadie tiene que traer un cordero, un pichón, un pan y un vino, un becerro, y a nadie. Ese es lo que se abolió, el rito. Pero el resto, la parte moral, la parte de la moralidad donde están los 10 mandamientos, eso no se ha abolido. Porque esa tabla, esas tablas, porque no era una tabla, eran las 2 tablas, se resumía en amar a Dios, los 4 mandamientos, y la otra, amar a tu prójimo. Lo que dijo Jesús que es la base de todo. Vale. Luego que había el lugar santísimo, había el lugar santo y había 3 muebles. Era uno que estaba separado por una cortina y justamente donde aparecía la cortina, enfrente de ella, estaba el incensario. Si el sacerdote entraba directamente, de frente a su mano derecha encontraba la mesa de los panes y a su mano izquierda encontraba el candelero. Entonces, nos dice la Biblia lo siguiente, que cuando Juan escucha los candeleros. Y Apocalipsis nos dice que el trono está delante de los candeleros. Y los candeleros están delante del trono. O sea, uno está enfrente del otro. Entonces, nos damos cuenta que el trono de Dios se encuentra en el lugar santo y el mueble que lo representa es la mesa de los panes. Que en el libro de Isaías dice Satanás que se quiso sentar a los lados del norte. Y el único mueble que se encuentra a los lados del norte es la mesa de los panes, o en este caso el trono de Dios. Y aquí nos está diciendo que cuando escucha a un personaje que está donde están los candeleros. ¿Vale? Ahora miren, esto está en Apocalipsis 4 y 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían las 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
Es decir, aquí tenemos la imagen, lo que les hablaba hace rato. Esto es el santuario, según el relato que nos da Moisés en el Pentateuco. ¿Y qué tenemos? El lugar santísimo donde está el arca, la mesa de los panes, que es el trono, porque es lo que nos está refiriendo, y delante de ello las lámparas. ¿Y qué representa esas lámparas? Esto representa el Espíritu Santo, los 7 espíritus. Entonces, delante de ellos, aquí está Jesús y el que le habla a Juan, dice, porque es lo que nos está relatando en el versículo número 1. Envuelto vi 7 candeleros de oro. A eso está refiriendo. Por eso, si no tenemos la noción o haber leído el contexto del Éxodo, por eso es que en la Biblia, el libro de Apocalipsis va a tomar muchos lugares de la Biblia y los va a utilizar como enseñanza, ¿vale? Por eso es importante que esa parte de esa enseñanza que está en la Escritura sea tomada en cuenta, ¿vale? Vale, entonces ahí está. Ahora vamos a ver el siguiente versículo, Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, ¿a quién vio? A uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Si vemos que existe el trono que simboliza la mesa, las lámparas que están ahí, y vemos que está Jesús, tenemos que entender, según lo que nos dice Hebreo, que Jesús en ese momento de la historia que nos está citando, que es a partir del año 31, porque Cristo murió en el año 31, a partir de ahí en adelante, cuando Juan está escribiendo que es adelante del año 31, Jesús se encuentra en ese momento en el lugar santo, donde está el trono de Dios. Pero más adelante la Escritura nos va a mostrar que este lugar, porque tiene puertas, Jesús va a abrir esta puerta y van a pasar todos aquí, porque va a empezar un algo muy importante, porque cada vez que se entraba al lugar santísimo, si tú lees Levíticos 16, es porque se hacía algo muy, pero muy importante, que se llama el juicio de Dios. Otro detalle que está en Levíticos. Por eso te digo, la única forma de poder entender estas cosas es que tengas una lectura sistemática. No aquella lectura que es al azar, que donde uno abre las hojas y lee lo que encuentra. Eso se llama, pues, agorería, abrir a la suerte. Y lo que nos manda Jesús es escudriñar las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna, dice. Y escudriñar es sentarte a leer versículo por versículo, cogiendo la concordancia, cogiendo las referencias marginales, que tú puedes ver en nuestros videos que están en nuestro canal y cómo hacerlo, ¿vale? Porque también hemos dejado hechos videos de eso. Entonces, esto es lo que nos está contando Juan en el versículo de Apocalipsis 1:13. Vamos a ver, a destacar, semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Pues si alguien tiene duda. Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Si vemos el contexto, el Hijo del Hombre es Cristo, porque la figura humana que vino a cumplir el plan de salvación, vino como un hombre, Jesús. Es Dios, pero en ese momento de la historia, cuando Jesús está existiendo en la época del Imperio Romano, Jesús era un humano. Lucas 9:44 dice, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre, que es Jesús, será entregado en manos de hombres. Entonces, cuando nos refiere al Hijo del Hombre, se está refiriendo que al que están viendo es a Jesús. Vale, vamos al siguiente versículo. Por eso hemos visto, por ejemplo, estamos destacando palabras que son muy importantes, ¿sí? Bueno, con respecto a la ropa, creo que esto no hay mucha pérdida porque sabemos que Jesús está vestido de blanco, que su ropa llega a los pies, que está ceñido porque está vestido de una forma y de una forma sacerdotal, ¿vale? Eso es lo que nos está comentando el libro de Apocalipsis. Ahora, vamos a ir al siguiente versículo, perdón, Apocalipsis 1:14, que nos dice lo siguiente, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Bueno, aquí varias cosas que podemos destacar. Nos está haciendo ya, está Juan escribiendo las cosas del personaje en cuestión que está observando, que es Cristo, claro. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1, 13 y 14. Entonces, si juntamos los dos, ¿qué encontramos? Vestiduras santas de porte principesco,
que su cabeza y sus cabellos son de blanca lana. Y por qué son? No es que Jesús tenga pelo blanco, sino que cuando la gloria de Dios está sobre él, cuando, no sé, esto es igual que cuando vemos una persona, cuando el sol está en su máximo esplendor y la persona está a contraluz y la observamos. Entonces veremos que sus pelos son como blancos por el reflejo de la luz. Eso es lo que nos está diciendo. Y sus ojos son como llama de fuego, ¿sí? ¿Qué más nos muestra? Este capítulo nos muestra también la santidad con referente a los ojos de fuego, ¿sí? Entonces vemos aquí que hay varios aspectos en el cual nos destaca el capítulo 1 del versículo 13 y 14. Su vestidura, sus cabellos, sus ojos, porque nos está hablando de un personaje que es santo, 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 como dicen los ángeles. Vamos a ver, cuando nos refiere con los ojos de fuego, ¿vale? Esto nos va a conectar con otro capítulo, con la segunda parte, ¿vale? Deuteronomio 4:24, ojos de fuego. ¿Por qué? Dice así Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Sí? Hay una tendencia a nivel mundial de hacer el evangelio un evangelio sentimental, donde Dios es amor, amor, pero no tiene nada de justicia. Y la Biblia nos hace ver que así como Dios es amor, nos quiere y ha dado a Jesús para rescate al ser humano, también Jehová es fuego consumidor. ¿Sí? Entonces, y a Dios le gusta que hagamos las cosas no como a nosotros nos gusta, sino como Él piensa que es lo mejor para nosotros. Y siempre su criterio es, desde luego, mejor que el nuestro. Entonces, aquí nos hace ver el tema de la santidad de Dios, el celo por Dios. Hebreos 12, 28, 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, no tengamos miedo, es gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor. El temor no se refiere a miedo, se refiere a las palabras que se las trae que está colocada al español, puede ser sinónimo de miedo. Pero en los lenguajes originales, temor se refiere a respeto, reverencia, la máxima, como que estuviéramos delante de alguien muy importante. A eso está refiriéndose, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso nos habla de la santidad de Dios. Por eso aquellos siervos que hablan de solo amor y la gracia, sí es verdad, eso es así. Pero cuando se obvia la otra parte de que Dios también requiere de nosotros, nos quiere salvar por la gracia, pero también nos pide que haga un cambio en nuestras vidas, ¿vale? Por eso, y eso va asociado a santidad, cambio. ¿Vale? Esto se está refiriendo con el tema de los ojos de fuego. Apocalipsis 1:15. Dice así, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto es el bronce refulgente, es el bronce que brilla. Vale, este también es otra referencia al santuario, y vamos a ver también por qué, porque el santuario que levantó Moisés por orden de Dios, bajo las directrices del mismo Dios, utilizaba metales. Y unos metales eran de oro, los que estaban dentro del santuario, otros eran de plata y otros eran de bronce. Los muebles de bronce era justamente en la zona donde tenemos el problema del pecado. En los lugares donde está el oro, son los lugares donde son los lugares santos, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Y la plata también es un símbolo de la salvación. Lo veremos más adelante. Vamos a ver, el bronce, ¿dónde se utilizó? Y lo que le estaba diciendo, por ejemplo, vamos a ver muebles que utilizaban el bronce. Éxodo 38:1. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, que justamente se encontraba a la entrada del santuario.
Y eso simboliza la cruz de Jesús, porque el lugar donde se sacrificaba el animal. ¿Y cuál fue el lugar donde se sacrificó a Jesús? Pues la cruz. El altar de holocausto simboliza la cruz. Su longitud era de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, las cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Aquí no dice, lo cubrió de bronce. E hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones y garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce y obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. Entonces, este lugar especial, este lugar, el altar del holocausto, era de bronce. Y nos dice el Apocalipsis que sus pies eran de bronce, nos dice así. Así nos pone. Y sus pies eran semejantes al bronce bruñido. Ahora, nos está dando una pista. Este es el altar que era de bronce, sus pies. Perfecto. Ahora, si vamos al tabernáculo, lo que le había explicado, pues es importante, y la enseñanza del santuario es muy importante para poder entender Apocalipsis, porque si no tienes de referencia esto es estar dando vueltas, como dicen en algunos países, dando vueltas como un trompo. Entonces, por eso es importante el santuario. Entonces, el atrio simbolizaba el lugar donde Jesús iba a hacer su obra salvadora, ¿sí? De hecho, los muebles son de bronce y la obra que es en el cielo lleva los metales de oro, ¿vale? Entonces, cada cosa simboliza algo. Y hoy te voy a explicar así por encima. Cuando tú entras al santuario, tú traes una ofrenda, porque todo aquel que quiere ser redimido tiene que traer un sustituto. ¿Y el sustituto quién es? Era un cordero. No en balde, Juan dice en su epístola, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué hace uno? Se bautiza. El bautismo, Jesús te recibe, perdón, disculpad, Jesús te recibe tal cual como eres y aquí muere el sustituto. ¿Quién es? El Cordero. Entonces yo entrego el Cordero, es decir, entrego aquí el animal que he traído por sustituto y aquí se moría y moría en vez de mí. Yo me iba en paz, pero el animal moría por mí. Entonces, ¿esto qué simboliza? La cruz. Jesús muere por mí y yo me voy en paz porque Él me ha perdonado mis pecados. Luego, la segunda cosa que hacía el sacerdote después de matar al animal era lavarse las manos en esta fuente. Es decir, que la segunda cosa después de que tú pides perdón a Jesús y lo adoptas, lo tomas como tu salvador personal, es pasar por la fuente, que es el bautismo. Después de aceptar a Jesús, hay que bautizarse. Y si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Posteriormente a eso, pasamos al lugar santo y al lugar santísimo, donde Hebreos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y encontramos aquí la mesa de preposición, los candeleros y el altar de incienso. Esto también tiene que ver con la vida espiritual, porque la mesa de preposición tiene que ver con el pan, con los panes, que tiene que ver con tu lectura de la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y el candelero daba luz, es decir, con tu testimonio. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Y el incensario, que dice Apocalipsis, que tiene que ver con las oraciones de los santos. Es decir, que después de, no solo que ya acepté a Jesús, me recibió tal cual como soy, luego me bautizo previa preparación, es decir, como dice Mateo 28:19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, dice. Entonces, después de que yo haya aprendido, me bautizo, tomo una decisión consciente y empieza mi camino de la santidad, donde yo leo la Biblia todos los días, doy testimonio y oro, y eso me prepara a mí para recibir lo que se llama entrar al lugar santísimo, que es la obediencia por amor a Dios, a su ley. Dios no nos recibe con la ley aquí, nos recibe con la cruz, con el altar de sacrificio. Esto es lo que simboliza. Entonces yo te invito, si tú no, esta es la parte tan importante para poder entender Apocalipsis también. Entonces, me dediqué unos minutos simplemente para poderte explicar, porque aquí es donde va a entrar la figura de Cristo con referente al santuario.
Porque si dice que los pies eran de bronce, es decir, que los pies, si paráramos al sacerdote, en este caso al sumo sacerdote, porque eso es Jesús, según Hebreos, si paramos al sumo sacerdote, los pies de él dan con él el altar de holocausto. En una mano, por eso vas a ver que en la mano derecha va a estar ¿cómo se llama? Las lámparas, y eso va a aparecer después, en la mano derecha la lámpara, en la mano izquierda el trono. Es decir, que Jesús es el puente entre las iglesias, que simbolizan también eso, aparte del Espíritu Santo, también simbolizan las iglesias, es el puente entre la iglesia y el trono de Dios, sus manos. El incienso, el incensario tiene que ver con la boca, porque con eso oramos, y la placa del lugar perdón, se me fue, es lo que tiene el directo, te pueden olvidar las cosas. La placa que tenía, en este caso la tapa que tenía el arca del pacto era de oro, y casualmente el sacerdote tenía una placa que ponía santidad a Jehová, que también era de oro. Entonces, cuando paramos al sacerdote frente al tabernáculo, podemos entender por qué en Apocalipsis nos dice, y sus pies eran de bronce, porque nos está dando una alusión directamente al santuario. Por eso nos está diciendo, y sus pies eran, volvemos hacia atrás, y sus pies semejantes a bronce bruñido. Sí, se acabó nuestro tiempo. Entonces, ¿ves cuán importante es conocer el tema del santuario? Porque nos ayuda a entender mejor a qué se está refiriendo. Vale, vamos a terminar esta última parte. El voz de estruendo de muchas aguas. Ezequiel 1:24. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. ¿Vale? Cuando se escucha la voz del Omnipotente, es como eso, escuchar la voz de muchas aguas, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Apocalipsis 14:2. Oí una voz del cielo de estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran estruendo, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Es decir, que cuando escuchas las voces celestiales, la voz del Omnipotente, en tus oídos de humano se escucha como muchas aguas, porque todavía estamos lamentablemente estamos bajo la condenación del pecado, hasta que aparezca Jesús por segunda vez y ponga todo otra vez como un día estuvo. Y en ese momento, e igual que como está en el capítulo de Éxodo, cuando el pueblo se acercaba y cuando recibió los 10 mandamientos, ¿sí? Cuando recibió los 10 mandamientos, cuando habló Jehová, el pueblo escuchó un estruendo, escuchó rayos. Pero cuando escuchaba a Moisés, que estaba más cerca de Dios, escuchó la misma voz de Dios. Por eso es importante que conforme nos acerquemos, nos preparemos para escuchar esa voz de Dios y no escuchemos muchas aguas. Sí, en este caso lo que nos está simbolizando también el libro de Juan. Apocalipsis 19:6. Oí como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. También se puede esta parte entender cuando se juntan todos y se cuenta como cuando sucede cuando en los estadios de fútbol, cuando todos al unísono gritan gol, ¿sí? Pues esa es la voz de muchas aguas también. ¿Por qué? ¿Y por qué utiliza Juan esa palabra como estruendo de muchas aguas? Porque más adelante nos va a decir que las aguas simbolizan pueblos, naciones, lenguas, gente. Se refiere a eso también, ¿sí? En un contexto nos puede estar refiriéndose a la santidad de Dios. En el contexto de eso nos puede ver en el hecho de que cuando no nos acercamos a Dios, pues en vez de escuchar la voz de Él, escuchamos truenos, grandes truenos. Pero cuando todo el mundo se junte a unísono en santidad, escucharán como ese grito de gol que dirá, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y esperemos estar ahí no solo yo, sino muchos de ustedes que están escuchando, porque Dios quiere para todos eso,
pero la decisión tiene que ser tuya de seguirlo. Así que yo te invito, como ya hemos terminado, yo te invito a que sigas a Dios, que leas tu Biblia, que no dejes de congregarte, pero que estudies, que te comprometas en el lugar que estás y des lo mejor para Dios, para su causa. Permite que otros también conozcan el Evangelio, porque hay mucha gente que no conoce de Jesús. Así que yo te invito a que te suscribas, que le des like si te ha gustado, que lo compartas. Y Dios mediante nos estaremos viendo en el próximo capítulo de este canal, La Palabra de Dios dice. Un saludo a todos. Bendiciones.